grabar en esta computadora. Bueno. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta que me quieran hacer de esto? Cristian, ¿cómo te queda? ¿Te queda claro eso, no? Bueno. A ver, ¿tengo alguna pregunta ahí? Listo, listo. Bueno, chicos, vayamos al teórico que empezamos a ver ayer. ¿Dónde lo tengo? Lo tengo acá. Teórico de arreglo. Teórico de arreglo. Bueno, ayer empezamos con esto, chicos. Array. Les voy a mostrar otra cosa, antes que eso. Les voy a mostrar el cuadro de tipos de datos. Tipo de datos. Esto. Acá. ¿Qué tipo de datos hemos usado hasta ahora? Cuéntenme, ¿cuál usaron ustedes hasta ahora? Vamos, cuéntenme. El string, Sí. Integer, integer, Pará, char, pará. El string. Acá. Bien, ¿cuál sí. otro? Sí, ¿cuál otro? Char, Char, acá está. Sí, ¿cuál otro? boolean, Boolean, acá está. boolean, Sí. y string. integer, Integer. Integer, perdón. String no, integer. ¿Y no usaron reales? sí, Reales, Sí, también. reales. Y ahora estamos viendo este. ¿Estamos de acuerdo? sí. ¿Sí? Bueno, fíjense, este cuadro se los voy a dar en unos teóricos más adelante, pero quiero que veamos un pantallazo de esto ahora, así se ubican con los tipos de datos. Pascal o Lazarus es un lenguaje de programación que tiene muchos tipos de datos distintos, chicos. Y si ustedes se fijan, este es el título principal, tipos de datos, se divide en dos, estático y dinámico. Más adelante les voy a explicar por qué estático y por qué dinámico, que es bastante complicado entender eso. Después, estático se divide en tres, en simple, estructurados y en cadena. Cadena es de tipo string, que ya lo vimos. Estructurado, el tipo de dato estructurado, o sea, el tipo de dato estático estructurado, tiene cuatro: array, record, set, file. Nosotros vamos a ver por ahora array, el que estamos viendo ahora. Y dentro de los tipos de datos estáticos simples están los ordinales, los no ordinales, acá hay una división, y dentro de esa división están los predefinidos por el usuario, los predefinidos en Lazarus y los definidos por el usuario. Nosotros vimos estos tres serían predefinidos, ordinales, simples, estáticos. Todo eso para arriba es lo que son estos tipos de datos, y el real sería un tipo de dato no ordinal, simple y estático. Bien, fíjense dónde está el arreglo, el array. El array es un tipo estructurado estático o estático estructurado. Cuando ayer vimos la definición, yo acá les puse la definición, el de array es un tipo de dato estructurado que es una composición de otros tipos de datos. En este cuadro, acá, están todos los tipos de datos que tiene Lazarus o Pascal. Nosotros vamos a ver algunos en esta materia y otros los van a ver en otra materia. ¿Está? Es para que vean para que no se sientan perdidos cuando lean esta primera frase, que el array es un tipo de dato estructurado, que es una composición de otros tipos de datos. Estamos haciendo referencia a estos tipos de datos que están en esta tabla o en este cuadro, que lo vamos a ver en unos teóricos más adelante. ¿Mm?
¿Sí? ¿Se ubican más o menos dónde está el array? ¿Qué significa array? Arreglo. 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 Ustedes no tienen arreglo. Eso es lo que pasa. Nada, es un chiste, es un chiste. Vamos, chicos. Vamos a ver la definición de array de nuevo, así rapidito. El array o arreglo, ¿sí? Otra cosa antes de entrar en una confusión. Nosotros tenemos array. Dentro de los array hay arreglos de una dimensión, arreglos de 2 dimensiones, arreglos de 3 dimensiones, arreglos de 4 dimensiones, arreglos de n dimensiones. ¿Sí? ¿Puedo hacer una consulta? Sí, podés hacerla, sí. Adentro de array, adentro de cada cuadradito, ponele, el límite que podemos introducir es el límite de los otros tipos de datos. Por ejemplo, la cadena, el límite de una cadena, y de los enteros, el límite de los enteros. Sí, tal cual. Bien, perfecto. Sí, tal cual. Buenísima tu pregunta. ¿Quién habló? Joan Marín. Joan, sí, buenísima tu pregunta. Vos podés declarar un arreglo de booleanos, o un arreglo de char, o un arreglo de enteros, o un arreglo de reales, o un arreglo de string, o un arreglo de arreglos, también, o un arreglo de record, un arreglo de file, arreglos de otros tipos de datos que tiene Lazarus. Vos se puede hacer eso. El límite te lo da el otro tipo de datos. Ese que vos dijiste, como lo nombraste vos. Está muy buena tu pregunta. Bueno, dentro de array vamos a tener arreglos de distintas dimensiones. N dimensiones me los da la capacidad de la memoria que tenga la computadora. Yo puedo declarar un arreglo de todas las dimensiones que quiera, pero ¿hasta qué límite? No, límite infinito no. Infinito no. Es un límite finito. Me lo da la capacidad de la memoria de la computadora. En esta materia vamos a ver arreglos de una dimensión y arreglos de 2 dimensiones. Los otros no lo vamos a ver porque no nos alcanza la cantidad de tiempo para ver tantos arreglos. Pero el concepto de un arreglo, el concepto inicial de un arreglo, sirve para arreglo de una dimensión, de 2, de 3 o de n dimensiones. ¿Se entiende? Un arreglo de una dimensión, de dos dimensiones, de 3 o de n dimensiones, es un tipo de dato estructurado que es una composición de otro tipo de datos. Eso sirve para arreglos, no para arreglos unidimensionales. Sirve para arreglos en general. Chicos, ¿se entiende ese concepto, sí o no? ¿Saben por qué le hago esta salvedad? Porque cuando van a rendir al final, siempre me encuentro con que ustedes, los alumnos, compañeros de ustedes más avanzados, me dicen, bueno, array es de una dimensión y de 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque justamente de una dimensión y de 2 dimensiones son los que vemos en esta materia. No, array es de n dimensiones. Nosotros en esta materia vemos de 1 y vemos de 2 dimensiones. Pero yo necesito que me hagan esa salvedad, porque array es un término genérico para todas las dimensiones, no para la 1 y para la 2. Tengan presente eso porque se los voy a pedir en el final. Bueno, sigamos. ¿Qué habíamos visto ayer? El arreglo es un número finito n de elementos. Finito n de elementos significa que este arreglo, ¿cuál es el número finito para el ejemplo de este arreglo? ¿Cuál sería el n para este arreglo? 10. 10. 10, exacto. 10. ¿Sí? Este arreglo tiene n. Una cosa es n elementos y otra cosa es n dimensiones. Entiendan eso, que no es lo mismo. No es lo mismo decir un arreglo tiene n elementos a decir que un arreglo tiene n dimensiones.
Nosotros acá estamos hablando que este arreglo, ¿cuántas dimensiones tiene? Una sola. Si nos vamos al otro, a la otra página, nos vamos a encontrar que este es un arreglo también, pero este arreglo es bidimensional, este tiene dos dimensiones, filas y columnas. Este, como dijimos ayer, presenta dos dimensiones. ¿Sí? Y este arreglo de dos dimensiones también tiene n cantidad finita de elementos. ¿Cómo sé cuántos elementos tiene? Y la cantidad de filas por la cantidad de columnas son la cantidad de elementos que tiene un arreglo de dos dimensiones o bidimensional. El tridimensional, ayer comentamos que era el cubo mágico, a modo de ejemplo, el cubo mágico, no necesariamente tiene que tener todas las caras iguales, ¿sí? Pero un arreglo de tres dimensiones debería ser algo dibujable así, de esta manera. Me salió bastante feo, pero bueno, sería algo así. Esos tres dimensiones, de cuatro dimensiones y todo ese tipo de cosas. Bueno, vayamos de nuevo a la definición de arreglo. Bien. Esto, todos los elementos del arreglo son del mismo tipo. Son del mismo tipo. Yo en un arreglo no puedo tener acá en el lugar 1 un char, en el lugar 2 un string, en el lugar 3 un real, en el lugar 4 un entero. No. Si yo declaro el arreglo de tipo entero, todos los elementos tienen que ser de tipo entero. Si yo declaro el arreglo de char, todos los elementos son char, y si lo declaro de real, son todos de real, y así sucesivamente. No puedo tener en un arreglo distintos tipos de datos en cada componente. Estos son componentes, cada componente. ¿Eso les queda claro? ¿Sí o no? Pregunta. Sí, pregunta. ¿Tenemos que tener los mismos tipos de datos en ese arreglo o porque es un arreglo unidimensional? No, en ese arreglo Bien. tenés que tener todo el mismo tipo de datos. Si vos declarás, que vamos a ver en otra clase más adelante, un arreglo bidimensional, si yo declaro Sí. el arreglo bidimensional de tipo entero, todos los valores son de tipo entero. Si yo lo declaro el arreglo bidimensional de tipo char, todos tienen que ser char. Igualmente sirve para el tridimensional. Si yo lo declaro de tipo boolean, todos los elementos del arreglo tienen que ser tipo boolean, o todo de tipo real, o todo de tipo string, o todo de tipo char. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? ¿Te queda claro? Fíjate que si nosotros necesitamos ingresar, ayer lo vimos, necesitamos un arreglo para guardar edades, vamos a necesitar un arreglo de enteros. Y si necesitamos un arreglo para guardar nombres de personas, vamos a necesitar otro arreglo de tipo string. Entonces ahí estaríamos usando dos arreglos, uno para guardar las edades de tipo entero y otro arreglo quizás de la misma dimensión, de la misma cantidad de elementos, ¿sí? Pero de tipo string. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Sí, ahora sí. Bien. Cuando declaramos un arreglo, se almacenan todos los elementos en posiciones de memoria contigua. Todos los elementos del arreglo van a estar en la memoria de la computadora en posiciones de memorias contiguas o pegadas. Vamos a ver este ejemplo. Vamos a suponer que yo declaro una variable de tipo, no un arreglo, sino una variable de tipo entero. Declaro otra variable de tipo real, declaro otra variable de tipo char y declaro otra variable de tipo boolean. En el mismo programa, pero declaro cuatro variables distintas. Esas variables, como tienen distinto nombre, pueden estar grabadas en distintos lugares de la memoria. Puede llegar a darse la casualidad de que estén las cuatro pegadas, como puede darse la casualidad de que estén todas desparramadas en la memoria de la computadora. No así, cuando uno declara un arreglo, todos los lugares del arreglo que yo declaro tienen que estar en memorias contiguas y pegaditas. Eso lo hace solo la máquina, no lo hacemos nosotros. ¿Eso se entiende, ese concepto? ¿Hay alguna duda? Si no, sigo con el próximo.
Sigo con el próximo. Tiene un único nombre. Esto va para Cristian. Cristian, tiene un único nombre de variable que representa, o sea, va para Cristian y todos los compañeritos y compañeritas de Cristian. Tiene un único nombre. Si yo necesito declarar 10, necesito ingresar 10 nombres, no voy a declarar 10 variables de tipo string. Declaro una variable que tenga un solo nombre, por ejemplo acá A, declaro una variable A, que sea un arreglo de 10 lugares de tipo string, y todos los elementos van a ser A. A de 1, A de 2, A de 3, A de 4, A de 5, o sea, todos van a tener el mismo nombre, los vamos a diferenciar solamente con el índice porque están en distintos lugares. ¿Sí? Pero van a tener un único nombre de variable. ¿Ese concepto queda claro? Si no hay preguntas, sigo. Vamos con otro. ¿Ahí? ¿Hay una pregunta? Sí, queda claro, Cristian. Buenísimo, Cristian, gracias por estar ahí. Los elementos del arreglo, se refiere a los elementos del arreglo, se diferencian entre sí por un índice o subíndice, y su tipo se llama tipo índice. ¿Cómo diferencio este elemento de este elemento? A ver, vamos a dibujarlo. ¿Cómo diferencio este elemento de este elemento? Y este elemento es A de 1. Si el arreglo se llama A, es A de 1. Y este elemento es A de 8. El nombre de la variable es el mismo, pero la ubicación es distinta. Esa ubicación que va entre el corchete se la denomina índice o subíndice. Y en el momento de la declaración, acá si yo declaro un arreglo, ¿dónde declaré un arreglo? Acá declaro un arreglo, lo que va entre corchete, esto, se le dice, a eso se le dice tipo índice. Eso es el tipo índice. Y estaba escrito ahí. Bueno. No sé para qué escribo si estaba escrito. ¿Eso se entiende? Sí. Bueno, Sí, y tengan claro. sí. ¿Hay preguntas? No. Sí, no. Tengan presente esto. El tipo índice es un tipo de dato. De 1 a 50, ¿qué tipo de dato es? ¿Qué tipo de dato es? Integer. Entero. Entero es un tipo de dato. En sí, el tipo índice, o sea, como tipo índice, ¿qué tipo de datos puede ser? ¿Qué cosa puedo poner ahí yo como tipo índice? Y yo podría poner, por ejemplo, de A punto hasta D. Si yo pongo entre corchete de A hasta la D, de A minúscula hasta la D minúscula, ¿cuántos elementos son de A hasta la D? No. 4. ¿Cómo 2, Lucas? Lo tengo a Lucas acá cerca, entonces me gritó 2. De A a D es la A, la B, la C y la D. Eso sería lo mismo que poner de 1 a 4. ¿Se entiende? Entonces, pero esto es válido. Esto es muy válido ponerlo. ¿Sí? Queda más lindo de 1 a 4 porque queda más cómodo visualmente y todo. Es más fácil para contar, para saber cuántos elementos. Yo, si pongo de A a... Vamos a suponer que yo pongo de A a la L. ¿Cuántos elementos hay? Y hay que contar. Hay que contar. No es lo mismo poner de A a la L que poner de A a la 14, por ejemplo. De 1 a 14. Yo de 1 a 14 sé rapidísimo cuántos elementos tengo. Pero de A a la L me tengo que poner a contar con los dedos las letras del vocabulario. Pero esto es válido. Esto es válido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende eso? A ver, tengo preguntas. 4. Lucas, ¿entendiste eso?
Bien, si yo pongo entre corchete, siempre como tipo índice, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Si yo como entre corchete pongo de false a true. ¿Cuántos elementos son de false a true? A ver, ¿qué se le ocurre a ustedes? ¿Eh? Dos. Ahí sí, son dos, bien, bien, ahí son dos. El elemento false y el elemento true. En ese caso yo tendría esto, un arreglo que tiene dos elementos, donde el primer elemento es el false y el segundo elemento es el true. Pero el índice es el false y el índice es el true. No significa que acá adentro tenga false y acá adentro tenga true. No. Este es en lugar de poner, esto es como si yo pusiera de 1 a 2. Si yo pongo de 1 a 2, tengo un arreglo de dos elementos, y ese es el lugar 1 y este es el lugar 2. Si yo pongo de false a true, también es válido, Lazarus me lo deja, pero sería, este es el elemento false y este es el elemento true. ¿Estamos de acuerdo? Que no tiene nada que ver con los componentes. Estoy hablando del tipo índice, lo que va entre corchete. No del tipo componente. No. Estoy hablando del tipo índice que me indica la cantidad de elementos que yo voy a tener en el arreglo. No estoy hablando del tipo componente, que el tipo componente son los elementos que yo voy a meter en cada uno de los casilleros del arreglo. Cada uno de los componentes. ¿Se entiende la diferencia entre el tipo índice y el tipo componente, chicos? ¿O les quedan dudas? Es fundamental entender todo este tipo de detalles. ¿Puedes explicarlo de vuelta? Sí, ¿qué cosa? ¿Qué parte? La parte del false y true, ¿cómo entran? Escuchame una cosita. ¿Vos entendés lo que es el tipo índice? Sí, eso sí. ¿Qué es el tipo índice para vos? A ver. ¿Qué te marca el tipo índice? ¿Qué te está indicando? Los valores No, que... no los valores. Te está indicando otra cosa el tipo índice. Si yo pongo de 1 a 50, ¿qué te está indicando de 1 a 50? La cantidad de elementos. Gonzalo, fantástico, la cantidad de elementos. O sea que el tipo índice, lo que va entre corchete, siempre indica la cantidad de elementos. ¿Estamos de acuerdo con ese concepto? ¿Sí? Sí. ¿Gonzalo o no? Sí, sí, sí. Bien, entonces, si yo te digo que acá entre corchete pongo de A hasta la L, así apóstrofes, que son tipo char, ¿cuántos elementos? La cantidad de elementos, ¿cuántos son, Gonzalo? Aproximadamente, ¿sabes? 17, 18. Sí, por ahí. Vamos a suponer que son 17. Vamos a suponerlo, ¿no? Entonces yo te digo, en lugar de poner de 1 a 50, yo acá pongo de A la L con apóstrofe. A entre apóstrofe, punto, L apóstrofe. Entonces yo sé, si yo cuento con los dedos, sé que son 17, por ejemplo. Eso me lo permite Lázaro. Entonces, pero en lugar de poner de A a la L, pongo de 1 a 17, más fácil visualmente, pero de A a la L también es válido. Ustedes se van a encontrar en el parcial, que a lo mejor les ponen así, y ustedes se creen que eso está mal. No, no está mal. ¿Esto qué me indica el tipo índice? Lo que dijiste vos, Gonzalo, la cantidad de elementos. Entonces, si yo pongo esto, y después te pregunto, che, ¿cuántos elementos tiene el arreglo precio? Vos me tenés que decir 17. ¿Se entiende, Gonzalo? Eso sí se entiende. Bien. Y En cambio, si en lugar de poner de A a la L, ponemos de 1 a 2, ¿cuántos elementos tiene tu arreglo? 2. 2. Y si en lugar de poner de 1 a 2, en tipo índice pongo de false a true, ¿cuántos elementos tiene tu arreglo? También debe tener 2, ¿no? También tiene 2. También tiene 2. Sí, Gonzalo. Si yo pongo de 1 a 2, este es el elemento 1 y este es el elemento 2, que no tiene nada que ver con lo que yo guarde adentro. Es la cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos me indica esto, Gonzalo? 2. 2. Bien. Si en lugar de poner de 1 a 2 pongo de false a true, ¿cuántos elementos son? 2. 2. Pero este elemento es el elemento ubicado en el lugar false,
no significa que acá adentro vayas a guardar false o true. ¿Se entiende la Ah, diferencia? eso es lo que yo quería entender. No, porque repasemos esto. El tipo de índice, ¿qué te indica? La cantidad de La elementos. cantidad de elementos. Si yo pongo false y true, ¿cuántos elementos va a tener? 2. 2. Y el índice para el primer elemento es false y el índice para el segundo elemento es true. Ah, ahí está. Exacto. Bueno, Tengo una pregunta que creo que es parecido a esto, pero no es de este tema. a ver. En el case que vimos antes, si estamos trabajando con string, podemos utilizar, o sea, cuenta igual como A hasta la L. Si ponemos eso, te va a tomar todos los casos donde sea A, B, C, D. Para que no logro entender bien tu pregunta. En el case. En case. También se pueden comparar elementos que no sean enteros solamente. Se puede Claro, trabajar exacto. con... Sí, exacto. Si ponemos, se escribe parecido a, con enteros se escribe 1, 2 puntitos, 17 o 14. Sí. Y después los 2 puntos. Sí, Si escribimos algo parecido a eso, sí. A entre apóstrofes, 2 puntos hasta la L, Sí, te toma todos los elementos A, B, C hasta la L. exacto. Inclusive, desde acá hasta acá, Sí, inclusive. sí. Bien. Sí, bien, Joan. bien. Bien, muy buena tu pregunta. Gracias. Está bueno. Está bueno, porque en el case siempre, por lo general, la lista de constantes, el 1, el 2, el 3, siempre ponemos números enteros, pero se puede utilizar... ¿qué tipo de dato es este? Chicos. Char. Char, bien. Se puede utilizar char. El char lo sacamos de la tabla ASCII, los caracteres char, lo vamos a ver en breve también. Son 250 y pico elementos. ¿Está? Y tienen un orden. Yo después de la A, ¿qué sigue? La B. Y después de la B, ¿qué sigue? La C. Y después la C, la D y así sucesivamente. Y entre la A También y la en E. la tabla ASCII podemos ver, por ejemplo, los otros caracteres, punto y esas Exacto. cosas. Exacto. Bien. Yo puedo saber la cantidad de elementos que hay entre A y L. Sí, 17, por ejemplo. Sí, muy buena. Bien esa respuesta. ¿Sí? 17. Entre A y L puedo saber que hay 17. Ahora, esto quedó claro, no me acuerdo quién había preguntado esto, Gonzalo, me parece. Sí, ahora me quedó claro. Bien. Muchas gracias. Estamos de acuerdo que no tiene nada que ver con los componentes, sino con la cantidad de elementos que tiene tu arreglo. ¿Está? ¿Hasta ahí está bien? Sí, ahí está bien. Bien. Si yo en el tipo índice, en el tipo índice yo tengo que saber exactamente la cantidad de elementos. ¿Por qué? Porque esto es lo que me va a reservar en la memoria de la computadora. Si yo tengo que ingresar 50 nombres, hoy con Cristian estábamos diciendo que lo hacíamos en 50 variables distintas o lo hacemos en una sola variable de tipo array que tenga 50 lugares. Entonces es mejor hacerlo en un arreglo, ¿sí?, que tenga 50 lugares, en lugar de 50 variables. Pero igual, estos 50 lugares, la máquina tiene que reservar la memoria para estos 50 lugares. Yo sé que son 50. Yo sé que de acá, de la A a la L son 17, que de acá a acá son 14, que de acá a acá me tiene que reservar 2 lugares, que de acá a acá me tiene que reservar 2 lugares. ¿Está? El tipo índice me tiene que indicar la cantidad exacta de elementos que voy a tener. Pero eso, literal, la cantidad exacta de elementos. Entonces, si yo en el tipo índice pongo esto, 2,4 hasta 7,3. ¿Cuántos elementos tengo desde el real 2,4 hasta el elemento real 7,3? 4,9, ¿no? No. Infinito porque definís decimal. Infinito. Exacto. Ah, está. Infinitos. ¿Quién dijo infinito? Joan, creo. Joan. Bien, Joan, bien. Buenísimo. Esa es la respuesta. Chicos, los números reales, nosotros no sabemos cuál es el número real que sigue al 2.4. Podría ser el 2.411 o podría ser el 2.4111 o el 2.41111. O sea que entre este y ese elemento, entre el inicio
y el fin, o entre el principio y el fin, como dijo por ahí Cristian hizo ese comentario, principio y fin, el principio y el fin de la cantidad de elementos que vamos a tener, acá en este caso hay infinitos. Infinitos, ¿es un número literal? ¿Es un número exacto para decirle a la computadora, che, decirle a la computadora, guarda infinitos lugares? ¿La computadora puede llegar a entender, che, guardar infinitos lugares? ¿Qué opinan ustedes? No. No, bien. Exacto, buena esa respuesta. No. Entonces, un tipo índice que tenga tipo de dato real no se puede poner. Eso es no. Lo voy a poner en rojo y esto no se puede. El tipo índice no podemos poner tipos de datos reales. ¿Por qué? Porque no sabemos la cantidad de elementos que va a reservar. Para nosotros el tipo índice necesitamos sí o sí saber la cantidad de elementos que va a reservar la computadora. Y en un tipo índice de tipo real jamás podríamos saber eso. ¿Se entiende ese concepto, sí o no? Lucas, sí, hacémela, ¿no tiene el micrófono? Bueno, acá Lucas tiene una pregunta, a ver, decila. Si el tipo índice, nada, ve que se satura. Bueno, hacémela de acá, yo la... El tipo de índice, por ejemplo, que vos pones por false, que es un tipo de dato. Vení acá. Vení acá porque si no, no va a escuchar. Por ejemplo, vos en el tipo índice, ¿Se escucha ahí? Chicos, la pregunta Sí, es... se escucha bien, se escucha bien. Bien. si en el tipo índice vos ponés true or false. True, de true hasta false. No, se pone de false hasta true. Porque el false es menor que el true. Bueno, está bien. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es como el 1 es menor que el 2, entonces se pone de 1 a 2. Si yo utilizo dos elementos y pongo false true, hay que poner primero el false y después el true. Bueno, Bueno. en el tipo componente, ¿tenés que poner el tipo de dato que pusiste en el tipo índice? No. ¿O el tipo de dato que vas a usar en el arreglo? No, el tipo índice puede ser un tipo de datos y el tipo componente puede ser el mismo tipo de dato u otro tipo de dato. No necesariamente el índice y el componente tienen que ser del mismo tipo de dato. ¿Se entiende esa pregunta, chicos? ¿Esa respuesta? No, profesor, no entendí. No, yo no entendí nada. ¿No entendiste, Gonzalo? Lo que me preguntaba Luca es, si el tipo índice tiene que ser el mismo tipo de datos que el tipo componente. No necesariamente. Fíjense que este arreglo, el tipo índice de tipo entero y el componente de tipo real. La pregunta, Ahora sí entendí. ¿está Sí. buena la pregunta? Está muy buena. ¿Por qué? Porque por ahí, si yo pongo en el tipo índice de false a true, por ahí alguien quiere poner acá false y acá true o true y false. No, no necesariamente. Si el tipo índice es de false a true, no necesariamente el componente tiene que ser del mismo tipo de datos. Yo puedo poner acá de false a true, que serían dos elementos, y acá puedo poner el tipo real. ¿Gonzalo? Ahora sí. Sí, sí. ¿Alguno le queda alguna otra duda con esa pregunta? Bueno, ¿esto le queda claro que un tipo real no puede ser tipo índice? ¿Y por qué no puede ser? Eso se lo pregunto en el final, chicos. Exacto. Porque es infinito, porque desde acá, desde el 2.4 al 7.3, es infinito, y no hay una manera exacta de saber la cantidad de elementos que puede reservar la computadora. ¿Está? Por eso mismo. Bueno, entonces, volviendo al cuadro el tipo índice puede ser cualquiera de los tipos de datos ordinales. Eso es el tipo índice. El tipo real no puede ser, el real que es no ordinal, no puede ser tipo índice.
Ni hablar de estos no pueden ser tipo índice, esto tampoco puede ser tipo índice, y esto tampoco puede ser tipo índice. ¿Qué tipo de datos debe ser el tipo índice? Cualquiera de los tipos de datos ordinales. Esa es la respuesta que me tienen que dar en el final. Obvio que se las pregunto. ¿Eso les queda claro? ¿Puedo repetir eso último, profe? El tipo índice, ustedes van a ir al final y yo les voy a preguntar, che, ¿qué tipo de datos puede ser el tipo índice? Y ustedes me tendrían que devolver esta respuesta. El tipo índice tiene que ser tipo de dato ordinal. Y yo te voy a preguntar, ¿y por qué un real no? ¿Por qué no puede ser el tipo índice un real? Y porque el real, entonces vos me vas a dar un ejemplo así, entonces me vas a decir, porque entre dos reales hay infinitos números. Y hay infinitos números y no hay manera de que la computadora reserve infinita cantidad de lugares. ¿Sí? Sí, ¿Quién sí, había ahora sí. preguntado? ¿Marcos? Sí, profe, yo. ¿Sí? ¿Eso te queda claro? Sí. Bueno, todos estos videos para el final los tienen que mirar todos, porque todos estos conceptos no están escritos y están todos grabados. Así que para el final tienen que volver a rever todo esto, chicos. ¿Eh? Olvídense, ¿eh? Porque todas estas cosas yo se las voy preguntando. Yo les voy diciendo lo que les voy a preguntar, así que vamos, ¿sí? ¿Se entiende? Vamos, eso era el tipo índice. Vamos al tipo componente. El tipo componente, está acá, tipo componente sería esto. O lo que va después del of. Lo que va entre el corchete, tipo índice. Lo que va después del of, tipo componente. ¿Qué puede ser tipo componente de un arreglo? Y fíjense cuál es la respuesta. Cualquier tipo de datos de Pascal o de Lázaro. ¿Yo qué puedo grabar adentro de un arreglo? ¿Qué datos puedo grabar adentro de un arreglo? Cualquiera de los tipos de datos. Entonces ustedes van a decir cualquiera de todos estos. Todo eso puedo grabar adentro de un arreglo. O sea que el tipo componente puede ser cualquiera de todos estos. Yo puedo grabar adentro de un arreglo. Acá puedo grabar un real, sí. Puedo grabar un false, un boolean, sí. Puedo grabar un char, sí. Puedo grabar un string, sí. Puedo grabar otro arreglo, sí. Puedo grabar un record, sí. Puedo grabar un puntero, sí. Y así sucesivamente con todos los tipos de datos. Yo acá adentro puedo grabar cualquier tipo de dato de Pascal. Siempre del mismo tipo de dato. Si yo declaro el arreglo, todo el arreglo de tipo char, puedo grabar char, 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 char. Si después declaro el arreglo de tipo string, 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 y así sucesivamente. ¿Se entiende ese concepto? Sí. Sí, se entiende. ¿Alguien no lo entendió? Bueno, sigamos entonces con esto. El acceso a cada uno de los elementos es directo o aleatorio. Si yo quiero grabar, ¿este arreglo cómo se llama? ¿Cómo se llama este arreglo completo? Toda esta variable. Este arreglo variable. ¿Cómo se llama? A. Muy bien. Ahí está, ahí dice A. Para ese ejemplo se llama A. Después hay otro, podemos poner el nombre que querramos, pero para ese ejemplo yo le puse, si ven todo esto, le puse A. Entonces todo el arreglo es A. Pero si yo quiero grabar algo en este lugar, ahí sería en A de 5. Entonces, si este arreglo yo lo declaré de tipo char, si yo quiero grabar algo acá y es de tipo char, yo tendría que poner el nombre del arreglo, entre corchetes pongo la ubicación, que es 5, y ahí le asigno, no me digan dos puntos igual, sino digan le asigno un valor char. Valor char puede ser esto, encerrado entre apóstrofe, punto y coma. ¿Eso se entiende? Esa es la manera de acceder a una ubicación de un arreglo. ¿Eso está bien? ¿Hay alguna duda con eso? Profe, y si le asignás algo
Ah, pero sin poner la ubicación. ¿Se almacenan todos o en No, te va a dar alguno? un error de compilación. Si vos tenés declarado un arreglo y no le ponés la ubicación, te va a dar un error de compilación. Ah, listo. No vas a pasar a la ejecución ni por casualidad. Te va a dar un error de ejecución, de compilación, como si te estuviera faltando un punto y coma, o te falta un begin, o escribiste mal el nombre de una variable, o no declaraste una variable que no utilizaste. Si no pones el índice del arreglo, te va a dar un error de compilación. ¿Está claro? Sí, sí, profe. Está buena esa pregunta, está buenísima tu pregunta. Bien. Bueno, vamos a suponer que yo tengo todo, bueno, tengo cargado esto. Tengo cargado en el arreglo, tengo cargado todos caracteres. Caracteres que pueden ser caracteres numéricos, ¿sí? Porque es de tipo char, y puedo tener, qué sé yo, mayúscula, minúscula, lo que sea. Son todos caracteres. Vamos a suponer que yo quiero imprimir lo que está en el lugar 4 del arreglo A. El arreglo se llama A. Si yo quiero imprimir lo que está en ese lugar, para imprimir, ¿qué sentencia usamos? Show mensaje, me apunta acá Lucas. Show mensaje, lo abrevio. Yo quiero imprimir lo que está en este lugar. Entonces, ¿qué debería poner? El nombre del arreglo, bien, y entre corchete, la ubicación. ¿Qué ubicación es? 4. Como este arreglo es de tipo char, no hace falta convertirlo. Si este arreglo fuera de tipo entero y utilizo un show mensaje, lo tengo que convertir S to R to int o int to S to R. ¿Eso queda claro? ¿Preguntas? Bien, si yo quiero imprimir, tengo el arreglo de 10 lugares y quiero imprimir los 10 lugares, no puedo imprimirlos los 10 todos juntos, tengo que imprimir el lugar 1, el lugar 2, el lugar 3, el lugar 4, el lugar 5, el lugar 6, así sucesivamente hasta finalizar. ¿No puedes usar para imprimir un telist box? No, sí, un tail level puede hacer, pero Ah, la manera de imprimir el primer lugar, el segundo lugar, el tercero, el cuarto, el quinto, hay que recorrerlo desde el primero hasta el último. Hay que hacer un recorrido. Pararse acá, imprimir este, pararse acá, imprimir este. Pararse acá significa pararse en A de 1, imprimirlo. Después correrse al segundo lugar y pararse en A de 2, imprimirlo. Bueno, ¿cómo se hace? Con una sentencia for, quiero escribir por acá, ¿puedo borrar esto? ¿El mensaje este? Voy a borrar esto. Entonces ahí lo que voy a hacer para imprimir un arreglo completo sería un for. Esto vimos algo ayer, una variable índice que la tengo que declarar de tipo entero. Le asigno el primer lugar del arreglo hasta el último lugar, que es 10. Esto es palabra reservada y palabra reservada. Índice me va a ir recorriendo el lugar. Índice me va a marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 10. Y entonces ahí adentro del for, yo voy a necesitar, me van a quedar cosas superpuestas, pero espero que la vean igual. Voy a necesitar un begin, ¿sí? Con un end. Es muy desprolijo lo que estoy haciendo, chicos. Pero bueno, ustedes me dicen si me entienden o no. Y entre el begin y end, yo necesito imprimir lo que hay en el primer lugar del arreglo A. Lo que hay en el primer lugar del arreglo A sería imprimirlo, ¿no? Un show mensaje de el arreglo en el lugar I.
punto y coma. Entonces, cuando entro al for, en lugar, perdón, acá no es i. En el lugar índice. Ahí miro la pregunta. Esperen un cachitito, que voy a terminar de dibujar esto y miro la pregunta. A ver, me preguntaron. Se hace un disparo de ventana, yo un mensaje. Un disparo de ventana. El Cristian este me habla con metáfora y me mata. Un disparo de ventana. Una ventana emergente. No me vas a decir, Cristian, no va a venir al final a decirme un disparo o una mochila, porque eso no existe en Lázaro ni Pascal. Está, más vale que te vengas con un diccionario abajo del brazo a rendir el final, ¿eh? Cascada de ventana, qué hijo de mil. Bueno. Se dispara con un fierro, decir. Sí, no, terrible. Bueno, ¿el arreglo cómo se llama? Todo el arreglo de los 10 lugares se llama A. ¿Eso queda claro? El arreglo se llama A. El lugar 1, lugar 2, lugar 3, lugar 4, 5, así, hasta 10. Bien, si la variable índice yo la inicializo en 1 y que vaya hasta 10, me va a ir marcando los 10 lugares del arreglo. Entonces, entre begin y end, adentro del for, yo voy a hacer, imprimo, yo mensaje, el arreglo A en el lugar índice. Cuando entra la primera vez, índice tiene valor 1. Entonces me va a decir, en A de 1, imprimirlo. Cuando vuelva, índice pasa a valer 2. Y entra y me hace, en el arreglo A, lugar 2, porque va a valer 2, me va a imprimir lo que hay en el lugar 2 del arreglo. Cuando vuelva, incrementa la variable índice en un valor más, va a valer 3. Entra, porque está entre 1 y 10, entra y me pone en el lugar 3 del arreglo A, lugar 3 del arreglo A, me hace un show mensaje y me muestra lo que es el lugar 3. Así para 4, así para 5, 6, 7, 8, 9, 10, me imprime los 10 lugares del arreglo. ¿Eso se entiende? Sí. Sí, se entiende. ¿Alguien no lo entiende, chicos? Porque tengo que seguir. Bueno. Eso para imprimir el arreglo, ¿sí? Ayer habíamos visto para cargar el arreglo con el input box. ¿Se acuerdan lo que estuvieron ayer? Hoy vamos a ver un ejemplo más completo. Sigamos con esto. El conjunto de datos se define con un tamaño fijo. A eso se refiere con el tipo índice, chicos. Acá se está refiriendo al tipo índice. Tiene que ser un tamaño fijo. El tipo índice tiene que ser el tamaño fijo. El modo de acceder a cada elemento es con el nombre de la variable más el índice correspondiente. Eso es lo que hicimos recién acá. El índice correspondiente con el nombre de la variable. ¿Se entendió? ¿Alguna pregunta sobre estos puntos marcados, resaltados en amarillo? ¿Alguna duda ahí? ¿Qué despelote hice? Desde que descubrí el lapicito este para dibujar, hago desastres. Los últimos dos me los podría explicar otra vez. ¿Qué son? Ah, los últimos 2 puntos, perdón. Bien, el conjunto de datos se define a un tamaño fijo. ¿Dónde se define el conjunto de datos? O sea, el conjunto de datos se refiere a la cantidad de datos. ¿Dónde se define eso, Lucas o Caranza? ¿Dónde te dice la cantidad de elementos que va a tener el arreglo? ¿Dónde está marcado eso? ¿Te acordás? No. ¿Alguien le puede contestar eso a Lucas o Caranza? ¿El conjunto de datos se define con un tamaño fijo? Tipo índice. Acá Lucas me apunta el tipo índice y ahí alguien... Lo que está entre corchetes.
Cristian, buenísima tu respuesta, pero lo que me tenés que decir es, no me digas lo que está entre corchetes, sino me tenés que decir el tipo índice. El tipo índice es lo que está entre corchetes. ¿Está bien, Cristian? Bueno, Lucas Ocaranza, vos me habías preguntado uno de los puntos. ¿Eso lo entendés? ¿Ese? ¿Seguimos con el otro o ese no? Ese sí. Sí, vamos con el otro. El modo de acceder a cada elemento del arreglo es con el nombre de la variable más el índice correspondiente. A eso nos referimos con el nombre de la variable, para este ejemplo el nombre de la variable es A, y el índice correspondiente es el número que va cambiando en la variable que está entre corchetes, que sería el tipo índice. ¿Estamos de acuerdo? A eso se refiere. Más el índice correspondiente. El nombre de la variable más el índice correspondiente. Lucas Ocaranza, ¿eso te queda claro? Bien, buenísimo, Lucas. ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas. Bueno. ¿Qué hace este ejemplo? Para ustedes, ¿qué haría este pedacito de código? ¿Qué hace eso? A ver, léanlo. Les doy 2 minutos para que alguien me conteste qué hace ese pedacito de código. En el parcial les podemos dar un pedazo de código así y ustedes nos tienen que responder qué hace. O sea que ustedes se tienen que meter en la cabeza nuestra para ver qué quisimos hacer con eso. ¿Qué hace eso? Vamos, chicos. ¿Alguna respuesta? A Sí. cadena le va a asignar lo que escribamos en el input box. ¿Y cadena qué Eso. sería? Está bien eso, está bien, Gonzalo. Pero cadena para vos, ¿qué sería? Es una variable de tipo string. Muy bien, Gonzalo, buenísimo. ¿Todos entienden eso? Después seguí, Gonzalo. Pará, vamos a ver si alguien no entendió eso. Chicos, el input box entra información de qué tipo de datos. String, un string. El input box entra un string. Si lo ponemos en un for, entra varios strings. Pero estando solo así, entra un string. Si se lo asigna a una variable, esa variable tiene que ser del mismo tipo de datos, a no ser que la convierta. Como no está convertida, esta variable cadena es una variable de tipo string. ¿Alguien no entendió eso? ¿Hay alguna duda con esa sentencia? Seguimos. Seguí, Gonzalo. ¿Gonzalo era? Sí. No me acuerdo. Bueno, cuando se abre el input box y se introduce el dato, Sí. en el primer lugar de precios se va a asignar lo que escribimos. Bien. ¿Y qué pasa acá con esta sentencia? ¿Qué está pasando? ¿Qué ven en esa sentencia? A ver. Precios de I. ¿Qué es precios de I? ¿Qué debería ser? Algo más que una variable. Es Sería una el variable, lugar sí, que pero una toma- variable. Sí, ¿quién estaba hablando? A ver. Perdón. el lugar que toma en el arreglo. ¿Pero qué es O sea, precios? Precios, sí. ¿Precios qué es? A ver. Precio. sería el variable. arreglo. Es un arreglo, es el nombre de un arreglo. O sea, precios es una variable que es un arreglo. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Sí. 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 ¿Alguien no entiende eso? Yo no lo entendí. ¿Quién dijo no? Yo, José. José Vera. José Vera. Sí. Fíjate, si vos ves algo con este formato, precios de I, si vos tenés algo que está entre corchete y es un índice, esto, si vos ves algo, el nombre de una variable, es una variable, sí, si está a la izquierda es una variable, pero si vos ves una variable que tiene algo entre corchete, esa variable es un arreglo, no es una variable cualquiera, es un arreglo. Bien. ¿Tá? Que tiene muchos lugares, no sabemos cuántos, ahora vamos a saber cuántos lugares, pero es una variable, y es ahí que te está indicando la posición que va a acceder en ese momento dependiendo del valor de I, dependiendo del valor de la variable I.
¿Se entiende? ¿José? ¿Se entendió eso hasta ahí? Sí, lo entendí. Bien. Sí, lo entendí. Bien, ahora les hago una pregunta. Supuestamente, ¿cuántos elementos tiene el arreglo precios de I? Precios. 50. Supuestamente, ¿cuántos elementos tiene el arreglo precios? 50. ¿Quién contestó? Ángel Moyano. Bien. ¿De dónde sacaste el 50, Ángel? Del for. Del for. Si yo hago un for que vaya la I, que el índice, la variable I, va desde 1 hasta 50, yo puedo suponer de que el arreglo, como mínimo, tiene 50 lugares. ¿Eso se entiende? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Queda dudas ahí? Bien. Y yo les pregunto, ¿qué tipo de datos es el arreglo precios? ¿Qué tipo de datos me va a guardar? Entero. Enteros. ¿Quién dijo entero? Valentina. Valentina, ¿por qué vos decís que es entero el arreglo, la variable arreglo precios? Porque está convertido. Porque está convirtiendo el valor de cadena, lo está convirtiendo de string a entero. Entonces de ahí suponemos que la variable arreglo, que se llama precios, que el array precios, es de tipo entero, porque estaría guardando valores de tipo entero. ¿Eso se entiende? Sí. ¿Alguien no lo entendió? Bien. Pregunto, presten atención a esto, ¿no? Es difícil. Si yo acá en el input box, para poderlos pasar a arreglo, debería introducir números, o sea, caracteres numéricos. Caracteres, no números, sino caracteres numéricos, porque después de acá los convierte. ¿Qué pasa si en el input box, en lugar de meter número, yo ingreso una letra? Si yo con este input box ingreso una letra, esta sentencia a cadena la asigno el input box, ¿está bien o está mal? ¿La va a ejecutar bien o la va a ejecutar mal? ¿Está bien? Sí. ¿La va a ejecutar bien o no? Esta sentencia la va a ejecutar bien. Y cuando yo quiera convertir la letra A, la quiera convertir a entero, ¿la va a convertir? No. No, esto en ejecución me va a dar un error. Cuando quiera hacer esta conversión de la letra A a un número entero me va a dar un error. Y esto acá se me va a cortar el programa y me va a dar un error de ejecución. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Es difícil esto, ¿no? Si dejáramos la letra A, tenemos que hacer el pasaje de char a entero. Sí o no, pero bueno, tiene que tener cuidado con este tipo, cuando programan este tipo de cosas. Ahí hay otros controles para hacer. No lo vamos a hacer ahora porque necesito explicar otras cosas. Pero tengan presente de que si yo con un input box, en un input box yo puedo cargar caracteres char o caracteres string. ¿Está? Si yo en el input box, después ese valor o ese dato lo quiero convertir para pasarlo a una variable, ya sea un arreglo o un arreglo de enteros o una variable de enteros, lo quiero convertir, esto me va a dar error en tiempo de ejecución. Hay que tener cuidado con la programación. ¿Está? Por lo pronto lo dejamos así, más adelante lo vamos a ir complicando. Pero ¿se entendió el trozo de código? ¿Se entendió más o menos lo que hacía? Carga 50 números. ¿Sí? La idea es cargar 50 números, porque los pone en el string, después del string los convierte a enteros y los pone en la ubicación 1, en la ubicación 2, en la ubicación 3, va dando vuelta en la 4, en la 5, en la 6, en la 7, así hasta llegar a 50. Carga 50 números. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguno de ustedes se estará preguntando para qué me anoté en esta carrera? Esta materia es re complicada. Me leyó la mente. Está terrible, ¿no? Terrible. Pero es un desafío esto, chicos. Tómanlo como un desafío personal.
Es como ganar en los jueguitos electrónicos. Bueno, vayamos por esto, por esta sentencia. ¿Qué hace esto? ¿Qué hace eso? Y Le va a imprimir. imprimiendo los valores del arreglo, ¿Cómo se llama el arreglo? precios. Precio. ¿Imprime cuántos valores? Y va a imprimir los 50. Los 50. Cuando la I vale 1, imprime el lugar 1 de precio. Cuando la I vale 2, imprime el lugar 2 de precio. ¿A esto le falta algo a este for? No. No. Si yo pongo begin y end, ¿está bien? Sí. Y si no lo pongo, también está bien porque es una sola sentencia para el for. Nunca en lo posible traten de poner begin y end. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, sigo. Una nota. Los array son un conjunto de valores del mismo tipo de datos. ¿Eso se entiende lo que quiero decir con eso? Un array es un conjunto de valores, todo del mismo tipo de datos. Si yo tengo un arreglo, si lo declaro de entero, son todos de entero. Si lo declaro de char, son todos de char. Si lo declaro de real, son todos real. A eso se refiere. Todos tienen el mismo tipo de datos. Esto, la principal ventaja de la utilización de arreglos es que podemos recorrerlo fácilmente a todos los valores a través de un simple bucle. ¿Qué significa simple bucle? ¿Qué es un bucle? ¿Con qué hacemos bucles en Lázaro o Pascal? Con repeat, con for y con While. while. O sea que un arreglo, si yo tengo un arreglo, así lo puedo recorrer con un for, como dice acá, y en lugar de for puedo usar un while. Acuérdense que para usar un while hay que primero inicializar y después adentro entre begin y end hay que, a la variable que incrementa, hay que incrementarla manualmente en 1. ¿Estamos de acuerdo? Para el repeat es igual. Si yo utilizo un repeat, también hay que, si yo utilizo un repeat, si ese es el repeat, en la sentencia anterior a la variable índice la tengo que inicializar en 1. Manualmente tengo que hacer esto, después pongo repeat. Bueno, si esa es la palabra repeat, todo acá adentro va a ir hasta el until. Acá iría la condición de corte, y acá adentro, a la variable índice, hay que ponerle manualmente el incremento. A la variable índice le asigno lo que tiene índice. Si yo me olvido, índice más 1. ¿Está? Y acá adentro, por ejemplo, pongo el show mensaje o el input box o lo que sea. Si yo me olvido de poner esta sentencia, verde. Si yo me olvido de poner esto, y acá imprimo el lugar I del arreglo, siempre me va a imprimir el lugar 1, lugar 1, lugar 1, lugar 1, lugar 1, lugar 1, lugar 1. Porque yo al no modificar la variable índice, no darle el lugar 2, y después darle el lugar 3, y después darle el lugar 4, y así sucesivamente, si yo me olvidé de poner esa sentencia, siempre me va a imprimir el valor que tenía inicialmente índice, que es 1. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sería un error lógico? Eso es un error de ejecución, porque cuando vos repitas esto, está buena tu apreciación, está buena, pero cuando vos repitas esto y imprima siempre el 1, imprima siempre el 1, estás en ejecución, estás ejecutando y te imprime el 1, estás ejecutando y te imprime el lugar 1, lo que hay en el lugar 1, lo que hay en el lugar 1, eso está en ejecución. Entonces, un bucle infinito, eso sería un bucle infinito, o una repetición infinita, es un error de ejecución. ¿Quién preguntó? Valentina.
Valentina, buenísima tu pregunta, a pesar que tenías esa equivocación, está buenísima tu pregunta, está bárbaro. ¿Y entendiste la respuesta? Sí, sí. Bueno. ¿Todos entendieron? ¿Eso está ahí? Vamos a hacer un ejemplo concreto. Nos queda poco tiempo. ¿Alguna consulta esta es la parte teórica, chicos, de lo que es un arreglo? ¿Alguna duda que les quede? Así nos vamos a hacer un ejemplo. ¿Cómo, hijo? Bueno. Listo, vamos al ejemplo. El ejemplo, andá a saber dónde está el ejemplo. Acá, ejemplo con array unidimensional. Ejemplo, acá está, ejemplo con array. Ingresar 5 números. 5 números. ¿Hasta ahí se entiende ingresar 5 números? ¿Con qué ingresarían 5 números, chicos? ¿Con qué sentencia? Input box. Input box. Listo. Vamos a hacer un botón que ingrese 5 números. Ingresa 1, el input box ingresa de a 1. ¿Está? Entonces, ingresa 1. El primer número que ingresamos hay que guardarlo en el lugar 1 del arreglo. Cuando ingresa el otro hay que guardarlo en el lugar 2 del arreglo, cuando ingresa el otro en el lugar 3 del arreglo, y así sucesivamente los 5 valores, para no perderlos, porque los necesitamos. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? Sí. O sea que vamos a tener que declarar un arreglo de ¿cuántos elementos? De 5. De 5 cinco. elementos. Vamos a tener que declarar un arreglo. Ay, no puedo escribir ahí. Vamos a tener que declarar un arreglo de 5 elementos. Me quedé sin lugar ahí. 2, 3, 4, 5. Vamos a ingresar. Cuando hagamos el primer input box, vamos a guardar el elemento ahí, el número ahí. Cuando hagamos el segundo input box, en el lugar 2, y así sucesivamente hasta el lugar 3. De esa manera, vamos a tener los 5 elementos en la memoria de la computadora, ¿sí? Para después hacer un cálculo. Después de ingresar los 5 números, tenemos que imprimirlos por separado. Si yo quiero imprimir datos por separado, ¿qué instrucción voy a usar? ¿Un label puede ser? O No. un show message. Show message. Ingresar los 5 números con un input box. Si yo quiero imprimirlos por separado, voy a usar un show message. Y después, si los quiero mostrar todos juntos, voy a usar un label, un tail label. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Sí. Ustedes me podrán perdonar la manera de escribir, ¿no? Después, necesito calcular en promedio e imprimir el promedio. Yo voy a tener un número acá, otro número acá, otro número acá, otro número acá, otro acá. Lo que tengo que hacer es sumar el primero con el segundo. La suma de eso, sumarlo al tercero. La suma de eso, sumarlo al cuarto. La suma de eso, sumarlo al quinto. Y una vez que sumé los 5 valores, los divido por 4 para calcular el promedio. O sea que el total de la suma dividido 5, porque son 5 los elementos que yo tengo que calcular el promedio. Si yo tuviera 10 elementos, dividiría por 10. Si tuviera más elementos o menos elementos, dividiría por la cantidad de elementos que tengo. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? Sí. Y para imprimirlo, puedo usar ¿qué cosa? ¿Qué sentencia puedo usarlo? Un show message o bien puedo usar un tail label.
Yo para el ejemplo utilicé un tail level, pero podríamos usar cualquier otra cosa. Bueno, vamos Lázaro. Vamos a ingresar, vamos primero por ingresar datos. ¿Qué hago? Tengo show message, for con show message. Bueno, listo. Proyecto, nuevo proyecto, aplicación, aceptar. Guardar cambio, guácala, no sé qué tenía abajo. Listo, no guardé nada. Listo, un nuevo proyecto. Necesitamos una pantalla así. ¿Qué pongo? Un botón, 2 botones, 3 botones, 4 botones, 5 botones, más 2 labels, uno para los números, uno para mostrar todos los números completos, que sería esto, mostrarlo todo junto, y otro para mostrar el promedio de los 5 números. O sea que utilizo para esta pantallita, que cualquiera la podría haber dibujado de otra manera, con otros objetos o lo que sea. Por lo pronto yo decidí hacer esto. ¿Está? Hagamos este ejemplo y listo. Bien, vayamos a Lázaro. Un botón para ingresar los números. Bien. Capture. ¿Qué ponemos ahí? Ingresar. Ingresar. Números. Bien, le cambio el nombre. Cambio nombre en name. Name, ¿qué le pongo? BTN número. Bueno, ¿hasta ahí está bien? ¿Eso se entendió? Si yo doy doble clic, la idea sería armar un procedimiento que me tome input box y que me vaya guardando los 5 números en un arreglo. Necesitamos declarar el arreglo. Primero, vamos a declarar el arreglo, porque volvamos al ejemplo. Necesitamos un arreglo de 5 lugares y que guarde adentro los elementos adentro que van a ser. ¿Qué tipo de datos? Enteros. Enteros. O sea que necesitamos declarar un arreglo de 5 lugares y que el tipo índice me ocupe 5 lugares y el tipo componente sea de tipo entero. Vamos a hacer eso. Lo vamos a declarar de manera global. ¿Por qué? Porque los otros procedimientos que también vamos a necesitar cuando hagamos esto y esto, bueno, en fin, no. Pero cuando hagamos los otros procedimientos, vamos a necesitar utilizar ese arreglo. Entonces, como en todos los procedimientos vamos a utilizar el mismo arreglo, entonces lo que vamos a hacer es, ese arreglo lo vamos a declarar de manera global. Donde dice var ahí, lo declaramos ahí, y ahí ponemos var. ¿Qué vamos a ingresar? Números. Entonces vamos a poner... ¿qué nombre le ponemos al arreglo? Vamos, tiren un nombre representativo. Número. AR. O sin, ¿cómo? AR, con mayúscula, AR, AR. ¿Y qué significa Sí. AR? de array. No, no me gusta, no es representativo. Vamos No. a ponerle 5 de 5 números, ¿o no? ¿Les parece representativo 5? O números, o nume, qué sé yo. 5, ¿listo? 5. ¿Qué va a ser 5? ¿Qué tipo de dato es? ¿Qué necesitamos que sea? Array. Integer. Array, Ah. primero array. Va así, la sentencia es así, la sintaxis es así. Palabra reservada, identificador, 2 puntos, array. Ahora, ¿qué sigue? Corchete.
Si ustedes no respetan eso, les va a dar un error. Les va a dar un error. Entre corchete, el tipo de índice me indicaba qué cosa. ¿Qué cosa me indicaba el tipo de índice? Vamos. Cantidad de elementos. ¿Cuántos elementos va a tener el arreglo? 5. Entonces ponemos de 1 a 5. ¿Eso se entendió o no se entendió, chicos? Sí, se entiende. ¿Hasta ahí se va entendiendo? ¿Alguien no lo entiende? Sí, sí, se entiende. No, Lucas, punto y coma no. Tenemos que poner el tipo componente ahora. Primero, palabra reservada off. ¿Y qué vamos a...? El tipo componente son el tipo de datos que vamos a guardar adentro del arreglo. ¿Qué tipo de datos habíamos dicho que ahí alguien dijo? Integer. Entero. El Enteros. tipo integer. Ahí declaramos el arreglo que lo vamos a usar de manera global en todos los procedimientos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien, y vamos a precisar, declarar una variable que va a ser la variable que me va a recorrer el lugar 1, el lugar 2, el lugar 3, el lugar 4, que va a ir cambiando desde 1 hasta 5 la cantidad de elementos, que sería la variable índice. Yo le voy a poner índice porque para mí esa palabra me representa el índice del arreglo. Ustedes pueden poner el nombre que ustedes quieran. Esa variable yo la declaro de tipo entero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas de la declaración del arreglo y de la variable? ¿Dudas? No. Listo, sigo. Entonces ahora la idea sería programar el ingreso de los datos. Después vamos a poner los otros botones y qué sé yo, pero vamos a programar el ingreso de los datos. ¿Cómo hago? Doble clic sobre el botón, o bien me voy al evento, on clic sobre del botón y elijo de otra manera hacerlo. ¿Hasta acá se entiende? ¿Esto se entendió? ¿Preguntas? Bien. ¿Acá qué vamos a hacer? La idea acá es, desde el lugar 1 del arreglo, ¿dónde estaba? Acá. En el lugar 1 del arreglo, ¿sí? Cargar, hacer un input box. Después, en el lugar 2 del arreglo, otro input box, en el lugar 3, otro input box, y así sucesivamente hasta 5. Bien. El arreglo, ¿cómo se llama el arreglo? 5. El arreglo se llama 5. Bien, pero vamos a usar una sentencia repetitiva que vaya desde el lugar 1 hasta el lugar 5 del arreglo. ¿Eso se entiende? La sentencia repetitiva que vamos a usar, la más fácil, es el for, pero recuerden que lo pueden hacer con while y con repeat. Entonces, for, la variable que va a recorrer desde el lugar 1 hasta el lugar 5 va a ser índice. Entonces le tenemos que asignar 1 hasta 5 do. ¿Eso se entendió? Sí. Sí. La primera vez que entra el for, la variable índice va a tener 1. Cuando vuelva a entrar después, va a tener valor 2, que sería la posición 2. Cuando vuelva, va a tener la posición 3. Cuando vuelva a la 4, cuando vuelva a la 5. Y cuando pase a tener 6, no va a entrar más porque nosotros estamos diciendo que vaya desde 1 hasta 5. Entonces, ponemos el begin del for, me puso el en automáticamente, ¿sí? Y ahí adentro del for voy a programar que en el arreglo 5, que se llama 5, en el lugar índice, que la primera vez va a valer 1, después va a valer 2, después va a valer 3, y después así hasta que llegue a 5, en ese lugar le voy a asignar un input box, Convertido. Convertido, muy bien, convertido porque el input box me trae datos de tipo string y como el arreglo 5 de tipo entero no lo puedo hacer directamente, entonces lo vamos a convertir de str to int. ¿Eso queda claro? ¿Alguien no entendió eso? Entonces, ¿para qué me va a servir esto, chicos? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Para qué me va a servir este procedimiento?
para ingresar datos en el input box y que se vayan guardando en cada elemento. O sea, del 1 En hasta cada 5. lugar, en cada En cada lugar, lugar. en cada lugar del arreglo. ¿Cuántos elementos vamos a cargar, Marcos? 5. 5, porque le pusimos de 1 a 5. ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ¿está ahí? ¿Queda claro? Listo. Podríamos intentar ejecutar esto y a ver qué hace. Bien, por ahora tenemos esto solo, fíjense que todavía nos falta mucho, pero arranquemos con algo. Arranquemos con algo. ¿Dónde perdí? Ah, acá está. Esto. Si yo hago clic, acá me debería hacer el primer input box con el valor índice que vale 1. Me daría el primer input box, de esa manera tendría que repetir 5 veces el input box. Bueno, vamos a ver eso. Ingresamos al primero. Un número. 3, por ejemplo. Pusimos 1. Pusimos otro. Pusimos otro. Pusimos otro. Y este sería el último. Ingresamos 5 números, se terminó el input box. Terminó el for, fue de 1 hasta 5. ¿Se entendió? Sí. ¿Alguien no lo entendió? ¿Se acuerdan los números que ingresé? ¿Alguien se acuerda de los 5 números que ingresé? Nadie Creo se que acuerda. eran un 3, un 33, un 67, creo que vi. Pero no vi más porque me anduvo medio Bueno. Los trabada la 3 imagen. mismos números vi yo, el resto no. Bueno, chicos, es lógico que no se acuerden. Es lógico que no se acuerden. Está bien que no se acuerden. Pero bueno, esos datos, esos 5 números, ¿dónde están guardados momentáneamente, por ahora? En el arreglo. O sea que en el arreglo que se llama índice, en el lugar 1 está el primer número, en el lugar 2 está el segundo número, en el lugar 3 el tercero, en el lugar cuarto está el cuarto número que ingresé y en el lugar quinto está el quinto número. Pero bueno, pasa eso, están grabados ahí. Cuando nosotros pegamos la computadora, esos números se van a perder, pero momentáneamente están grabados ahí. Lo que podemos hacer es programar para ver cuáles eran, por si no nos acordamos, como nos pasó, vamos a programar para mostrarlos, para imprimirlos y mostrarlos en pantalla, que sería esto. Esto sería un botón para imprimirlos de a uno por vez. Vamos a hacer eso. Para imprimirlos de uno por vez era con un show mensaje o por separado. ¿Está? Bien, vamos a programar eso. Vamos a hacer otro botón. Imprimir. Acá le vamos a poner imprimir. De A1 le pongo. De A1. Para acordarme. Ah, no, es el nombre. No, estoy acá poniendo cualquier cosa. BTN número. BTN separado. BTN separado. Y el caption, acá le vamos a poner de A1, para acordarnos que este va a ser para imprimirlos de A1. Bien, va a hacer un doble clic, nos genera el procedimiento, ¿sí? Y acá, para recorrerlos, vamos a usar un for igual al otro, por eso lo copio y lo pego. El for me va a ser igual, el for va a ser igual. Lo que va a cambiar va a ser las sentencias de adentro. ¿Por qué? Porque yo quiero imprimir, en lugar de hacer esto, que copié y pegué, en lugar de hacer eso, lo que yo quiero imprimir es lo que está adentro de cada uno de los lugares. O sea que eso no me sirve, y yo lo que quiero hacer es imprimir. ¿Con qué imprimo por separado? Show mensaje. El show mensaje, fíjense, el for.
Cuando vale 1 me va a imprimir lo que está en el lugar 1 del arreglo. Cuando vale 2 me va a imprimir el lugar 2 del arreglo. Cuando vale 3, lugar 3 del arreglo, y así sucesivamente hasta que llegue a 5. Pero 5 es un arreglo de tipo entero. Acá estaba, es un arreglo de tipo entero. Como es un arreglo de tipo entero, no lo puedo meter así en un showMessage. ¿Qué tengo que hacer? Convertirlo de entero a str. De entero a str, pongo punto y coma, y con este for los voy a ir imprimiendo de a uno. ¿Se entiende eso? ¿Sí o no? ¿Ejecuto? Sí, se entiende. Ejecuto. Vamos. Cómo me gusta cuando dice éxito ahí abajo. Vamos a ingresar los números, porque ahora ejecutamos el programa de nuevo. Vamos a ingresarlo. Traten de no recordarlo, no importa, no importa. Después lo vamos a mostrar. Bien. ¿Alguien se acuerda de los números? ¿Los 5? ¿Y en el orden? No, listo, los mostramos. Ejecuto esto. El primero fue el 45, el segundo el 23, el otro, el tercero, 45, el 12 y el 2. ¿Se entendió? Sí, Sí, sí. Sí, sí. entiende. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que imprimir, mostrar los datos, pero en un tail level acá. ¿Estamos de acuerdo? Que nos aparezca uno acá, el otro acá, el otro acá, el otro acá y el otro acá. Los 5 uno abajo del otro, todos juntos. El tail level me los muestra todos juntos, ¿sí? La idea es que aparezcan los números son 2 puntos y acá abajo los 5 números. Bueno, vamos. ¿Cómo hacemos eso? Necesitamos un botón para imprimirlo, para que me ejecute la impresión, y necesitamos un tail level acá, ¿sí? Para que me los muestre ahí uno debajo del otro. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Qué debería decir el caption del tail level? A ver, para el ejemplo que yo les puse, sería: los números son 2 puntos. Los números son 2 puntos. Y acá me deberían aparecer ahí abajo. Bueno, le vamos a cambiar el nombre al label S. ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué nombre pongo? LBL número. ¿Cómo habías dicho? Sí, vamos a seguir la misma idea. ¿Cómo era? ¿BTN? No, ¿cómo? LBL números. LBL números. Ahí está. Eso. Bien. Cuando yo trabajo con los, esto lo vieron en la práctica, me parece. Cuando yo trabajo con los labels para imprimir, necesito que estén habilitados 2 propiedades de los labels. Habilitado significa true, los 2 tienen que estar en true. Una de las propiedades es esta, el auto size tiene que estar en true. El auto size tiene que estar en true, como está ahí. Y el otro es la otra propiedad es el word wrap, que está en false, también tiene que estar en true. Esos 2 tienen que estar en true para yo poder mostrar los resultados en un tail level. ¿Estamos de acuerdo con eso? No se lo olviden, porque si se olvidan eso, no van a poder ver bien los resultados. Por ahí les va a mochar algún resultado o algo por el estilo. Eso no significa que no estén guardados en el arreglo, sino significa que si no habilitan eso, no se los va a mostrar. No les va a mostrar algún dato, pero van a estar grabados. ¿Hasta ahí se entiende? Vamos, el botón acá botón le ponemos caption, le ponemos todos. Así nos acordamos que ese botón nos imprime todo. Y le vamos a cambiar el nombre. ¿Qué nombre le ponemos a ese botón? BTN, todos. Bien. Cuando yo haga clic acá, me debería mostrar todos los números que yo ingresé, todos juntos. Este me lo muestra de a uno y este me los va a mostrar todos juntos.
¿Vamos a hacer eso? Doble clic sobre este botón, me genera el procedimiento. Igualmente los tengo que recorrer a todos. Los tengo que recorrer a todos. ¿Sí? Entonces, el for con el begin y end los voy a usar. Eso lo voy a usar porque eso es exactamente lo mismo. Tiene que recorrer desde 1 hasta 5. Bien. Lo de acá adentro no. Acá hay algo que eso no va a funcionar. En lugar de show message, yo lo tengo que hacer sobre ¿qué cosa? ¿Cuál es el objeto que tengo acá? El label. Sobre el tail level. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama este tail level? ¿Qué nombre le pusimos? LBL números. LBL números. LBL números. O sea que sobre este objeto yo tengo que escribir los 5 números. Entonces, en LBL números, punto. ¿Cuál es la propiedad? La propiedad donde yo puedo escribir en un label. Punto. Caption. Caption. Muy bien. En LBL números, yo lo que voy a hacer es, le voy a asignar lo que tiene LBL número, porque yo necesito mostrar lo anterior más lo nuevo. Cuando vuelva necesito mostrar lo anterior más lo nuevo. Cuando vuelva necesito mostrar todo lo anterior más lo nuevo. Entonces, le voy a poner LBL, lo que tiene el caption anterior, LBL, acá me equivoqué, LBL números, punto caption, con esto estoy marcando todo lo anterior más. La primera vez que va a tener el LBL números.capture, esto, los números son. Entonces, a eso que tengo, a lo que tengo, al caption, le voy a dar lo que tengo, que es el cartelito ese, más. Los números van a ir abajo, o sea que yo lo que tengo que hacer es bajar un renglón. ¿Cómo bajo un renglón? Con el numeral 13. Concateno el carácter 13. De esa manera estoy bajando un renglón. ¿Y cómo le pongo el primer número después del cartelito? ¿Dónde está el primer número después del cartelito? En el arreglo, que se llama 5, y en el índice 1. Control C, control V, está ahí. Pero como esto, el índice 1, porque la primera vez el índice empieza con 1. Como esto es de tipo entero, yo eso lo tengo que convertir de entero a str. Cierro y le pongo un punto y coma. ¿Esto se entiende? ¿Es muy complicada ese renglón? A ver, se los voy a agrandar para que lo vean completo. Ahí está. ¿Qué preguntas tienen de eso? ¿Se entiende lo que hace o no? En el caption de acá, donde voy a mostrar todos los números juntos, yo tengo que imprimir todos los números, pero de a uno. Me va a pegar el primero, lo que pasa es que lo va a hacer tan rápido que va a parecer que los hizo todos juntos. Pero no, va a poner uno, va a poner el segundo, va a poner el tercero, va a poner el cuarto y el quinto en una velocidad bastante brava. Sí. Veamos esto. Entonces, en este caption de este level vamos a tener que asignarle la primera vez lo que tiene, que lo que tiene es el cartel, más bajar de renglón, más sería concatenar, ¿no? Nos referimos a eso porque estamos hablando de string. Concateno el primer número del arreglo y lo convierto. O sea que me va a grabar este cartel más el primer número. ¿Se entiende? ¿Alguien no lo entiende? ¿Lucas?
Chicos, ¿alguien no lo entiende? ¿Me siguen o están dormidos? Bueno, si está bien, lo que vamos a hacer es ejecutarlo para ver si realmente estamos haciendo eso o tenemos algún error. Vamos a ejecutarlo. Bien, error de compilación no tiene. Vamos a ver si tiene algún error de ejecución o lógico, porque ahora entramos en la ejecución. Vamos a ingresar los números. Ingreso 1, ingreso otro, ingreso otro, ingreso otro, ingreso otro y se terminaron. Están los 5 números grabados en el arreglo. Vamos a mostrarlos de a uno. Me muestra uno, me muestra otro, me muestra otro, 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 y ya me mostró los 5. Vamos a ver si acá me muestran los 5 juntos. Ahí están los 5. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta, chicos, hasta acá? No. Bueno. ¿Sigo? Bueno, corto esto, la ejecución, ¿y qué nos estaría faltando de la consigna inicial? ¿Qué está faltando? Promedio. Promedio. Sacar el promedio. El promedio, el promedio. Esto, enciendan las antenas, porque esto también es medio complicado. Tenemos que calcular el promedio. El promedio se calculaba. Agarramos el primer número y le sumamos el segundo. Al resultado de eso, le sumamos el tercero. Al resultado de eso, sumamos el cuarto. Al resultado de eso, sumamos el quinto. Una vez que pasamos todo el arreglo, los 5 números, ¿sí? Los dividimos por 5, el total sumado, lo dividimos por 5, porque son 5 números. Vamos a hacer eso. Necesitamos un botón y necesitamos un label para mostrar el resultado, pero también podríamos hacerlo con un show mensaje. Vamos a hacerlo, ¿con qué quieren hacerlo? ¿Label o show mensaje? Vamos, estoy de oferta. Label. Label. Bueno. ¿Por qué no elegiste show mensaje que era más fácil? Bueno, no importa. Ya elegimos label. Vamos al label. ¿Para qué diste opciones? Estoy jugando. Acá vamos a necesitar un promedio para hacer el promedio, el nombre que le vamos a poner a ese botón. ¿Cuál va a ser el nombre del botón? BTN, promedio. ¿Está bien? ¿Puede ser? Le vamos a cambiar el caption. Vamos a cambiarle caption. Y de caption le vamos a poner promedio. Bien, vamos a usar, necesitamos un tail label acá abajo. Y en el texto le vamos a poner, que sería el caption, ahí le vamos a poner el promedio es 2 puntos, ¿sí? Y ahí al lado le vamos a escribir después el promedio que dio. Pero le vamos a cambiar el nombre, y el nombre que le vamos a poner a esto va a ser LBL de promedio. ¿Está bien? Podríamos ponerte promedio, el nombre que ustedes quisieran. ¿Hasta ahí está bien, chicos? ¿Preguntas? Bien. Si no hay preguntas, sigo, que nos queda un ratito. Vamos a programar el botón. Doble clic.
doble clic y acá estaba. Doble clic y me puso botón acá. Vamos a tener que sumar los 5 números, o sea que vamos a copiar el for, lo vamos a copiar, porque me va a servir igual. El formato del for me se va a servir igual. Esto no me va a servir, entonces ahí, acá, vamos a programar en este botón el promedio. ¿Cómo calculo el promedio? ¿Calcularon algún promedio en la práctica? La suma del total dividido la cantidad. Sí, pero ¿cómo lo programamos? Eso sería en teoría, está bien. ¿Cómo hago la suma de todos los números? Yo debería hacer esto. A una variable suma, le debería asignar lo que tiene suma más el primer elemento del arreglo. El primer elemento del arreglo sería eso. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque yo voy a sumar lo anterior más el primer elemento, lo anterior más el segundo elemento, lo anterior más el tercer elemento, lo anterior más el cuarto elemento, lo anterior más el quinto elemento. Al final del for, en la suma, yo voy a tener la suma de los 5 elementos. ¿Sí o no? ¿Cómo lo ven? Pero no se va a sumar, o sea, no te va a tirar el resultado de una. No tenés que apretar como 5 veces para que te No, haga porque el for te va a sumar los 5 elementos. Ah, No te lo vas va a a tener sumar que a una. apretar nada. Vas a tener que apretar un clic en promedio y cuando hagas clic en promedio, este for te va a hacer la suma automáticamente de los 5 elementos. No es un show mensaje que tenés que ir haciendo ok, esto, lo otro. No, esto lo que te va a hacer es la suma. Todavía no la mostramos. Eso solamente va a ser la suma. Después que hagas la suma, en la variable suma, ¿qué vas a tener? La suma de los 5 elementos, pero no promedio. ¿Qué tenemos acá? ¿La suma de los 5 elementos o el promedio de los 5 elementos? La suma de los 5 elementos tenés ahí. Ahora tenés que sacar el promedio. Exacto. Entonces, ¿cómo calculamos el promedio? El promedio sería lo que tiene suma dividido 5. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el promedio. Pero esto lo tenemos que mostrar en el level. Y en el level yo tengo este cartel. Entonces, ¿cómo se llama el level? El level ese se llama BTN promedio. BTN promedio punto caption. Le voy a asignar lo que tiene BTN promedio. Lo tengo que escribir bien. Promedio. LBL promedio. A veces lo estás asignando al botón. Ah, no, tenés razón. Muy bien. Muy bien, no es BTN, es LBL Prome. LBL Prome. ¿Estamos de acuerdo? LBL Prome. Este, chico. Este de acá. Ese. LBL Prome. Al LBL Prome.caption le voy a asignar lo que tiene, que lo que tiene es el cartelito, el promedio es 2 puntos, tiene eso. LBL Prome. LBL Prome más el resultado de esto, pero el resultado de esto es un número real. Esto es un número real. ¿Sí? Entonces, ¿cómo convertimos un número real a string? Float o Float no to sale. str. F. ¿Algo así está bien? Float to str. Ahí no tenés que aplicar los otros parámetros, ¿Cuál? lo del FF general y eso. No. Eso como pasa así, a float. Vamos a ver si esto ejecuta ahí.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos a probar. ¿Qué me estaría faltando acá, chicos? ¿Qué me estaría faltando en este procedimiento? ¿Qué variable usamos? Declarar suma. Índice la usamos. Variable Usamos suma. índice. Índice está declarada de manera global allá arriba. Acá está índice. Usamos la variable, ¿dónde está? Acá. La variable 5 es el arreglo que ya está declarado. Índice está declarado. Suma es una variable de tipo real que no está declarada. Entonces la vamos a declarar adentro del procedimiento. Suma es de tipo real. Punto y coma. ¿Eso se entiende? ¿Se entendió eso? Suma solamente lo usamos dentro del procedimiento, entonces la declaro adentro del procedimiento. Vamos a ver si esto funciona o no funciona. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Me quieren consultar algo antes de ejecutar? Nada, no hay consultas. Listo, ejecuto. Ay, 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 ay. ¿Qué me mandé acá? Ahí Te falta el punto caption. Claro. Falta el punto caption. Muy bien, muy bien, muy bien. Menos mal que están y me ayudan. El punto caption. Bien, vamos de nuevo con la compilación. Éxito, necesito un éxito. Bien, tiene éxito. Vamos. Ingreso números. Voy a ingresar 5 números. Ingresé 5 números. Los muestro de a uno. Eso funciona bien. Los muestro todos juntos. Y ahora voy a imprimir el promedio. El promedio es 3,8. ¿Eso se entendió? ¿Preguntas? ¿Alguna consulta, chicos, hasta acá? Tengo algo para complicarlos. Si esto está bien, se los voy a complicar con una cosita rápida. Que nos quedan 5 minutos, vamos. Bueno, chicos, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Si acá, si en lugar de 5 números yo tengo que meter 10 números, ¿qué tendría que hacer? Cambiar el arreglo. Cambiar el arreglo. ¿Qué cambiaría del arreglo? El tipo índice. Tipo índice. Si fueran 10. En vez de 5, le pones de 1 a 10. De 1 a 10. Bueno, ¿y qué más? ¿Algo más? Y los for tenés que cambiar. Hay que cambiar el for. En lugar de 1 a 5, poner de 1 a 10 en todos los for. ¿Estamos de acuerdo? Porque ahora en lugar de recorrer 5 hay que recorrer 10. Ojo al parche con esto, ¿eh? Hay que cambiar todos los for. Todos los for. Todos los lugares donde dice 5 hay que poner 10. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Se entiende eso? ¿Alguien no entendió eso? Además del arreglo, hay que cambiar todos los lugares donde decía 5, que en los for mayormente, donde decía 5, en lugar de 5 hay que poner 10. Con el riesgo de olvidarme de cambiar en algún lugar. Entonces, presten atención a lo que vamos a hacer. Presten mucha atención, chicos. Vamos a usar una cosa nueva que se llama constante. Hasta ahora no lo habíamos usado nunca. Vamos a usar algo, no sé si en la práctica la habrán usado. Vamos a usar algo que se llama constante, const, cantidad, igual a 5. Entonces yo voy a usar una constante que se va a llamar cantidad y el valor de esa constante va a ser el valor 5.
Entonces, en todos los lugares, en lugar de poner 10 o poner 5, yo voy a poner, ¿cómo se llama la constante? ¿Cantidad? Cantidad. Va a ir desde 1 hasta cantidad. ¿Qué valor tiene cantidad? En este momento cantidad tiene 5. Vale 5, porque saca el valor de esa definición de constante. Entonces, todos los lugares donde yo iba, donde yo marco la cantidad, voy a borrar el número y voy a poner cantidad. Este for cantidad, este for que vaya desde 1 a cantidad, va a reemplazar el valor de cantidad por el valor que tiene allá arriba. En este momento, ¿qué valor tiene cantidad? ¿Cuál le dejamos? 5. Cantidad. Y acá, cantidad. Entonces, si yo quiero que mi arreglo tenga 5 lugares, primero defino la constante y le digo la cantidad de elementos. Después declaro el arreglo y le pongo desde 1 hasta cantidad. ¿Y cuánto es cantidad? Ese valor. Entonces yo digo desde 1 hasta 5, porque el 5 está definido acá arriba. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso se entendió? Sí. Profe, ahí siempre ahí arriba se declara. Y acá tengo una ¿La pregunta. constante? Sí, el lugar es ese. Entre el type, arriba del type. ¿Estamos de acuerdo? Como las variables es acá, las variables globales, las constantes globales se ponen ahí. Y acá tengo una pregunta de alguien que estuvo fantástico, de Lucas Ocaranza. No, sí, de Lucas Ocaranza. Me dice, en suma también. En suma se refiere al promedio. ¿Dónde estaba el promedio que lo perdí? Acá, en lugar de dividir por 5, tengo que dividir por cantidad, que son la cantidad de elementos que tengo. Porque si yo me arreglo, acá le pongo, ¿dónde está? En la constante, acá le pongo 15, y acá seguía teniendo el 5, el promedio me lo va a calcular mal. Acá tengo que tener un montón de cuidado. Buenísimo, Luca, por estar atento. Buenísimo. Yo acá, si tengo el arreglo declarado de 15 lugares, acá por cuánto tengo que dividir. Tengo que dividir por 15. ¿Y quién tiene valor 15? La constante cantidad. ¿Sí o no? ¿Preguntas? Bueno, en lugar de 15 vamos a poner 6, por ejemplo. 6 elementos. Cuando yo pongo ahí y compilo, me va a cambiar donde esté cantidad, le va a poner un 6. Entonces, voy a compilar, acá va a poner un 6, eso lo va a hacer automáticamente, acá va a poner un 6, acá va a poner un 6, acá va a poner un 6, que es el promedio, acá en este for va a poner un 6, y automáticamente va a poner un 6. Entonces, si yo utilizo una constante, si me olvido de cambiar algún valor de algún for, de algún promedio, o del tamaño de un arreglo, o algo por el estilo. ¿Se entiende eso? Sí, ¿Se sí. entiende la sintaxis? ¿Se ve la sintaxis? Const es palabra reservada. Cantidad es el nombre que yo le pongo. Después va igual, no va a 2 puntos, va igual. Después va el valor que yo quiero que tenga esa constante y después va punto y coma. ¿Eso se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Vamos a ejecutar eso? Me debería ingresar ¿cuántos valores? 6. 6. Bien ahí, 6. 6, porque cantidad es 6. Entonces tengo el arreglo de 6 de cantidad de números. Y me va a hacer todos los for desde 1 hasta 6, me va a hacer el promedio dividido 6, porque reemplacé cantidad en cada uno de esos lugares. Ingreso número, pongo 1, pongo 2, pongo 3, pongo 4, pongo 5, pongo 6. Los muestro de a uno si quiero. Los quiero mostrar todos juntos. ¿Cuántos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
calculo el promedio y es 4,16666. ¿Complicado? Esto es fácil, ¿eh? En Realicó esto lo veíamos en el jardín. Oh, ¿qué le daban en Realicó? Estaba esperando alguna pelea de alguno de ustedes. Ya la estaba esperando. Preguntas, vamos. ¿Tiene alguna pregunta? Lo de la constante, ¿les queda claro? ¿Quieren que repita algo? Bueno, Juli no tiene ni una consulta. Genia. Chicos, si tienen dudas, lo que pueden hacer es volver a mirar el video en algún momento, ¿sí? Alguna duda que les haya quedado, y si encima con eso les queda duda, me la hacen en el foro de preguntas, ¿sí? Ángel Moyano, mirá Ángel Moyano, es que lo explicás también, me pone claro. Y ahí Luca me pone todo clarísimo. Hasta ahora no, vamos. Todas esas cosas levantan mi autoestima de profesor. O tiene buenos alumnos. Valentina. Yo tengo una pregunta, Claudio. Sí, dale. ¿Por qué San Lorenzo en 2 semanas dejó de estar de afuera de todas las competencias? Boludo, vos sabés que yo no tengo esa respuesta. No tengo esa respuesta, no. No. Creo que está grabando. Por ahí estoy cansado de ser de San Lorenzo, pero lo único que uno no cambia en la vida, es ser de un equipo de fútbol. Puede cambiar, no sé, de padre, de madre, de hijo, de esposa, de novia, de novio, uno puede cambiar cualquier cosa, menos el equipo de fútbol. Y bueno, me tocó a mí, ¿qué va a ser? No es fácil ser de San Lorenzo. No es fácil, ¿eh? Pero bueno, no importa. Un nombre nunca puede cambiar de pasión. Muy bien, Luca Ocaranza. Puede cambiar de todo menos de pasión. Muy bien. Che, chicos, bueno, ¿listo por hoy? Todo esto van a empezar. Listo, Claudio. No, les hago una pregunta. Les hago una pregunta antes de irnos. Si en lugar de hacerlo con for, lo hacemos con while, ¿qué cosas hay que tener en cuenta para hacerlo con while? Porque las repeticiones estas se pueden hacer con while. Pero ¿qué hay que tener en cuenta cuando hacemos con while? Lo de ir sumando. Ir sumando manualmente, o sea, el incremento inicializarlo. Exacto. Ir sumando la variable automática manualmente entre el begin y el end. Y la otra, inicializar antes del while y antes del repeat. Inicializarla en 1 o en algún valor. ¿Eso les queda claro, chicos? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. ¿Listo? ¿Nos vemos el martes que viene? Listo, nos vemos. Nos Hasta vemos luego. el martes que viene. Un abrazo grande para ustedes. Profe, nos vemos. Les voy a subir el ejemplo se los voy a subir al sitio. La verdad que ya lo tengo armado sin la constante. Voy a ver si se los corrijo, se lo hago con constante. No, se lo voy a dejar sin constante, con el número 5. Así después ustedes pueden variar con eso. Porque si se los dejo de una no van a saber de dónde sale la constante y todo eso. Por ahí se van a olvidar. ¿Está? Se los voy a dejar como hicimos al principio sin constante. ¿Está bien, chicos? Ok. Bueno, listo. Chao, nos vemos el martes que viene. Estudien y cuídense. Nos vemos. Hasta luego, profe. Chao. Chao.